Que Dios le bendiga, querida alma del Señor. Quisiera dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Soy su hermano en Cristo, salvo por gracia, no por obra alguna, sino por lo que Dios hizo en el Calvario de la cruz, cuando Él mismo dijo que Él vendría y llevaría en sí todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, toda nuestra condición, y las clavarían en el madero de esa cruz. Mediante ese sacrificio que Él hizo en el Calvario, todos nosotros podemos entrar al reino que Él nos prometió, de volver nuevamente a casa, en donde Él nos ha preparado morada, donde Él nos está llamando, donde Él es el único que puede sacarnos de la condición que estamos, perdidos en el lodazal del pecado, siendo consumidos por la maldad, por la avaricia, por las codicias, por las vanaglorias de lo que ofrece este mundo. Y quisiera saludarle con la palabra del Señor en el libro de 1 de San Juan, capítulo 2, versículo 15, y dice así la palabra del Señor: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una escritura que Dios me ha puesto en mi corazón de compartirle en el tiempo que estamos viviendo, la condición de cada persona, de cada simiente que Dios ha llamado por su amor, por su misericordia, de las cosas que hay en Él y la condición que se encuentra. Podemos ver que todas estas cosas que ofrece este mundo, aún las cosas buenas, aún las cosas que para nosotros son para vida, es muerte para nosotros. Todas las cosas que acontecen y no están aconteciendo, aún la partida de nuestros seres amados, son por causa del pecado que se cometió en Génesis, cuando nuestro padre Adán desobedeció una palabra que Dios mismo le había dicho, diciendo: en el día que del árbol de él comieres, ciertamente morirás. Y estas son parte de las escrituras que muchos del mundo cristiano no entiende y ni conoce. Aún pasan por alto la simiente de la serpiente, donde se da inicio todo este caminar, porque la serpiente astuta, la serpiente razona, la serpiente en su estado original, antes que fuera un ser que se arrastra por el piso, esta simiente estaba de pie. Y muchos del mundo cristiano no lo cree así, pero en Génesis 3 podemos ver que así fue. Aun cuando Dios le dijo y la castigó: sobre tu pecho andarás, esa palabra está diciendo mucho. Esa palabra está diciendo que ella estaba erguida. Pero a lo que yo quiero apuntar es lo que el mundo desea, de lo que el mundo te ofrece, de las cosas que para nosotros son buenas, pero para nosotros podemos decir que es para vida, pero en verdad nos están llevando para muerte. Aún estas cosas que aún nos llaman la atención y que son chiches para sacarnos de la presencia de Dios, estas cosas que están aconteciendo, estas mismas enfermedades, es por causa del hombre, por cuanto cada día más el hombre se aparta de Dios. Su corazón se ha enfriado, su corazón se ha apartado, nadie más quiere oír de Dios, la gente está decepcionada, la gente está
sin temor. Igual como en los tiempos de Lot, cuando esos ángeles estaban visitando esa tierra de Sodoma y Gomorra, había un pueblo que se estaba comportando de una mala manera, donde se estaban pervirtiendo, donde aún esos hombres quisieron tomar a estos ángeles, quisieron pervertirlo. Pero ¿qué ocurrió en ese tiempo? ¿Qué aconteció? Juicio vino a esa tierra de Sodoma y Gomorra, por cuanto su maldad, su pecado se había multiplicado, su corazón se había enfriado y se habían apartado más de la presencia de Dios. Cuando Dios lo único que está haciendo, lo está llamando para vida eterna. Él te está llamando, Él te está sacando del lodazal del pecado. Él está haciendo de una y otra manera, tratando de llamarte la atención, aún con estas cosas que están ocurriendo, para que podamos despertar nosotros de esta condición que vivimos delante de Dios, nuestro deseo, nuestra condición, qué es lo que queremos, cómo nos comportamos delante de Él, qué hacemos con esa promesa que Él nos dio. Cuando un mundo cristiano está rechazando aún y se están apartando de la palabra de Dios, rechazando porciones de lo que está escrito en la Biblia, donde nace la Trinidad, la Divinidad, y dejando a Dios como 3 personas o 2 personas, cuando su misma palabra en el libro de Deuteronomio dice que Él es un solo Dios. Oh, oye Israel, Jehová uno es, dice el Deuteronomio. Cómo la gente se está apartando por sus propios dogmas y tradiciones, cómo se están cayendo por el deseo y el afán de adquirir más. El diablo no tiene temor, el diablo no tiene vergüenza, el diablo es un avasallador que lo único que quiere es que tú te pierdas de la salvación que Él te ha dado. Y por eso Él ha puesto sus hijos predicando su palabra y presentándote el Cristo, ese mismo Cristo que estuvo con David, ese mismo Cristo que estuvo con Jesús, ese mismo Cristo que estuvo con Pablo. Ese mismo Cristo es lo que nosotros te estamos presentando en esta hora, porque estamos en el tiempo del fin y lo podemos ver, como lo declara en su palabra. Y así ha sido, y así es, donde dice en el libro de Mateo 24:6, donde se habla de la guerra y rumores de guerra, y lo podemos ver y lo vemos expresarse aquí afuera, a la distancia. Lo podemos ver aún en las noticias, en el diario, en el periódico, en las redes sociales. Estas mismas pestilencias de hambre por todo lugar, y eso está escrito en el libro de Mateo 24:7. Está escrito que eso acontecerían en este tiempo del fin. Y eso está aconteciendo. Y lo que Dios quiere es que tú te salves y que te entregues a Él y que no seas parte de este infierno, de este Edén, que el mismo que Satanás pinta para ti una hermosura. Ha creado tantas cosas para sacarte de Dios, para que te pierdan esas cosas. La misma televisión. Son cosas que se han pervertido, donde en esa misma televisión se ve tantas cosas que pervierten a los niños, pervierten a las personas adultas, y lo único que tú ves a través de esa pantalla es pecado, es transgresión, fornicación, adulterio en las novelas y cuántas cosas más. Aún las personas que son adultas se ponen a ver cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Y esas son las cosas que Dios está poniendo en tu ser.
porque es tiempo de arrancar ese mundo de nuestro corazón, el deseo y los afanes que están dentro de nuestro corazón, de toda persona, aún de los cristianos. Aún los cristianos han caído a las modas, el deseo de verse bien, el deseo de comportarse bien, de agradar a las demás personas, pero no se quedan de la palabra. Quieren quedarse con su reputación y no predicar lo que dice el Señor. Dios está llamando. Él está siendo tajante para todo con nosotros. Él no te condena en la condición que te encuentras. Él solo llama. Él no juzga. Él solo te está llamando, así como Él vio a esa mujer que venía en el pecado del adulterio. Aún en el libro de Moisés había que enjuiciarla y su juicio era apiedrarla. Pero aún Jesús, Dios mismo en la tierra, no lo hizo. Y eso es la condición que Dios está haciendo hoy para toda alma, para todo ser viviente. Él no juzga a nadie. Él está llamando. Pero tú te juzgas por lo que tú haces, de cómo te comportas, de la forma en que te presentas delante de los ojos de Dios. Satanás te tiene envuelto en estas cosas, en sus deseos, en su vanagloria, en las conformidades que te da. Aún cosas buenas quieren llamarte la atención para apartarte de Dios. Aún vienen cosas, aún cuando te está presentando este video y Dios empieza a hablar, cosas empiezan a acontecer a tu alrededor para que usted no oiga esta palabra. Y son cosas que se mueven en la escena, porque esta palabra llega a tu alma. Él está llamando a la puerta una vez más. No es por obra, para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Y todos están corriendo, haciendo obra, tratando de agradar a Dios, tratando de hacer algo para Dios. Y cuando Dios mismo dijo, consumado es, no hay nada más que hacer, solo arrepentirnos y volvernos a la casa de nuestro Padre, como lo hizo ese hijo pródigo, que él estando en la condición perdida, apartada de su Padre, él pudo recapacitar, él tomó conciencia, él pudo poner todo lo que su padre le enseñó y lo puso en la balanza de la palabra, y él fue hallado falto, pero también él se acordaba que su padre era misericordioso, su padre no le enjuiciaba. Entonces él tomó esa decisión de volver nuevamente a la casa de su padre y arrepentirse. Y ese es el llamado que hace el Señor, que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, y como lo declara en el libro de Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecado. Ese es el deseo de nuestro Padre, porque en el libro de San Juan también lo declara, San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de nuestro Señor. Él nos amó tanto, que Él fue nuestro Salvador, fue nuestro conquistador, y este conquistador no fueron como estos conquistadores que nosotros podemos ver, que fueron y conquistaron una tierra, que estos conquistadores que fueron y libertaron una ciudad o una nación. Este conquistador conquistó toda la humanidad, aún lo desprendieron de todo su ropaje que él tenía y se pusieron debajo de la cruz a apostar su ropaje. Pero este conquistador hizo lo que ningún conquistador en el mundo ha hecho. Todos estos conquistadores fueron a un lugar y conquistaron un punto, ciudades, naciones, pero ellos murieron y no pudieron vencerle la muerte. Pero este conquistador fue el único que pudo ir al Calvario de la cruz y conquistar la muerte. Ese es nuestro conquistador. Él conquistó nuestros pecados. Él tomó nuestras enfermedades, los clavó en el Calvario de la cruz. Él tomó toda tu condición en la que tú te encuentras en esta hora. Él te está llamando. Quiere que te arrepientas. Quiere que
usted mismo, por su propio libre albedrío, pueda aceptarlo a Él y reconocerle a Él como su único Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el deseo de nuestro Señor en este tiempo del fin. Ese es el deseo. Él está llamando, no importando la condición que usted se encuentre. Es tiempo ya de que nosotros dejemos todo de lado, nuestras cosas, nuestra manera de caminar, nuestra manera de comportarnos, porque así lo declara en su palabra en el libro de Jeremías. Lo dice así en el capítulo 17, versículo 5 al versículo 8. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en la tierra desolada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, que dejemos ya de confiarnos en nosotros y caer en nuestra propia prudencia, pero que nos fiemos y confiemos en nuestro Señor, porque Él lo hizo posible en el Calvario de la cruz, y podemos nosotros acercarnos a Él y tener una comunión con Él, de acercarnos a Él, de reconocerle y decirle y confesarle nuestra condición. Ese es el deseo de nuestro Señor, y ese es el llamado que estoy haciendo en esta hora. Usted, querida alma del Señor, nosotros nos encontramos en la ciudad de Linares, región del Maule, Chile, y aquí estamos para su necesidad que tenga en su alma. Si tiene una necesidad de oración, una necesidad de que necesitan un bautismo, una presentación, lo que haya en su corazón, llámenos. No podemos nosotros en este tiempo del fin no estar atentos al llamado, a la voz de Dios que nos está haciendo a cada uno de nosotros. Hay almas que están perdidas, hay hijos de Dios fuera apartados, hijos que un día caminaron en la senda de la palabra de Dios y que ellos mismos rechazaron por su propio libre albedrío, por sus dogmas y tradiciones, por los afanes y las vanaglorias de este mundo. Pero aún tienes tiempo. Si ves que hay tiempo en este mundo, arrepiéntete y bautícete en el nombre del Señor Jesucristo, como lo declara en el libro de Hechos 2:38. Y que no se aparten de la palabra de Dios. Si usted, querida alma, es un joven cristiano o quien sea usted, y que tenga sed y deseo de oír palabras del Señor, contáctenos. Este es el tiempo del fin, donde todas las cosas se mueven para que usted no pueda salir de ese lodazal del pecado. Pero Dios ha puesto luz en el tiempo del atardecer y está llamando a su Hijo, aquel predestinado, aquel alma que está perdida allá afuera. Él es la luz, dice la palabra. Yo soy la luz, el camino y la vida. Él es la luz que alumbra nuestro ser, nuestro caminar. Él es nuestro camino y Él es la vida, no nuestra propia vida, sino que la vida de Él. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que esta palabra pueda anclarle en lo más profundo de su ser y que pueda ustedes escapar de este infierno, de este edén de Satanás, donde Él ha tomado el control y quiere asustar a los hijos de Dios, quiere pervertirlo con todo lo que Él tiene, con este sistema religioso, con este sistema físico.
en la que Él tiene acceso. Pero Dios ha sido victorioso, ha pagado el precio en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntase, vuélvase al Señor, antes que sea demasiado tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la paz del Señor sea en su hogar. Amén.